Hola, bienvenidos. Por si no se ha notado, en este vídeo vamos a hablar del textil íbero. Pero para ello, primero tenemos que hablar de los íberos, de quién son los íberos. Pues los íberos son una serie de pueblos que viven en la península ibérica entre el 7 a.C. y el 2 a.C. Se situaron principalmente en el sur y el levante de la península ibérica, la zona que está en naranja, pero en realidad no son una cultura uniforme, como un país que tenga fronteras, sino que son un conjunto de pueblos diferentes que simplemente compartían rasgos entre sí, como la escritura, la cerámica o el mismo tipo de actividades. De todas formas, no formaban una unidad política, como puede ser España o Andalucía. La sociedad de los pueblos íberos era guerrera, estaba muy jerarquizada y era tanto rural como urbana. A raíz del gran comercio que tienen por el Mediterráneo, se ve influenciada por fenicios, púnicos y griegos. Eso va a llevar a desarrollar todo tipo de actividades que definirán sus asentamientos. Entre ellas, muy poco conocida y bastante infravalorada, está la actividad textil. Vamos a hablar ahora del textil. ¿Qué es el textil? Pues bien, cuando hablamos de trabajo textil, nos referimos a todas las acciones necesarias para crear un tejido. Este tejido pueden ser paños, telas, cestas, servilletas, pueden ser sábanas o alfombras o toallas, cualquier tipo de tejido. Para crear una de las piezas que he mencionado en cualquier momento histórico, hacen falta tres acciones principales. La primera es la selección del material, conseguir el material. La segunda es la de procesar este material y convertirlo en hilo, es lo que llamamos el hilado. La tercera fase consiste en utilizar estos hilos para crear la camiseta o la manta o la sábana que estemos haciendo. Sería la fase de tejido de la pieza. Es importante también tener en cuenta que el textil se considera una actividad de mantenimiento. Las actividades de mantenimiento son todas aquellas tareas cotidianas del día a día que son necesarias para el sostenimiento y la supervivencia del grupo. Algunos ejemplos de actividades de mantenimiento son el hacer la comida, la higiene de la casa o del lugar donde se vive, el criar a los niños y enseñarles. En resumen, pueden condensarse como todas las actividades especializadas en cubrir las necesidades de otros. Si has pensado en tu madre o en tu abuela al escuchar esto, es porque tradicionalmente se han relacionado con el ámbito femenino. Esto es muy importante para la historia, porque nos permite hablar de la vida de las mujeres. Todo esto que os estamos contando sobre el textil es muy interesante, o al menos eso creemos nosotros. ¿A quién no le va a gustar? Pero, ¿de dónde extraemos toda esa información? En la investigación del tema que tratamos, son esenciales tres tipos de fuentes de las que extraemos la información: la fuente escrita, la fuente arqueológica y la evidencia en yacimientos, y la fuente iconográfica. Uno de los medios más importantes de los que podemos extraer información sobre el tejido íbero serían las fuentes escritas. Sin embargo, a pesar de que existe la escritura ibérica y tenemos evidencia de la misma, no la podemos leer. Sabemos las palabras pero no su significado. That sign can't stop me because I can't read. Lo que nos lleva a usar prácticamente en exclusiva las fuentes clásicas, las cuales son posteriores y nos dan un punto de vista externo. Igualmente, nos aportan información suficiente como para intuir características y funciones del tejido ibérico. Autores como Polibio, Estrabón o Tito Livio nos dan una muestra de ello. Y un ejemplo de ello lo encontramos en esta cita. Por otro lado, también vemos testimonios documentales que reflejan el uso del telar de placa, el telar de lizo o rejilla y el telar vertical. En cuanto a las fuentes arqueológicas, las actividades relacionadas con el hilado y el tejido han quedado documentadas por la presencia de piezas asociadas a la elaboración artesanal de tejido, fusayolas, pesas de telar
o tensadores de fibra y las materias primas. Los procesos que mejor conocemos a través de la arqueología son el hilado y el tejido. Hilar es una actividad que no requiere de un espacio específico. Se realiza con un equipamiento móvil fácilmente transportable, una rueca, un uso y un contrapeso llamado fusayola, una tarea que se podía realizar en cualquier momento, incluso compaginándolo con otra. Las fusayolas, a diferencia de uso y rueca, normalmente de madera, sí han perdurado en el registro arqueológico por el tipo de material con el que se han elaborado, en su mayoría con arcilla cocida y modelada a mano. En el caso del Oppidum de Puente Tabla, nos encontramos ante piezas de pequeñas dimensiones que pueden presentar tamaños, pesos y formas variables, esféricas, discoidales, troncocónicas y bitroncocónicas, apareciendo en ocasiones decoradas. Todo ello incide en el grosor y la resistencia de los hilos y, por tanto, en las diferentes producciones textiles. La gran cantidad de hilos necesarios para abastecer un telar harían del hilado una actividad asidua en el entorno doméstico, habiéndose localizado estas piezas en distintos espacios de estas viviendas y también en exteriores. En cuanto al tejido, su evidencia las tenemos en las pesas de telar, pondera, que tenían como función mantener tensa la trama. En Puente Tabla no aparecen en todas las viviendas, lo que avalaría una cierta especialización de quienes se dedicaban a este trabajo. Asimismo, las piezas de hueso halladas en contextos ibéricos de forma rectangular con hileras de orificios paralelos constituyen piezas para fijar y separar los hilos en los telares de lizo o rejilla y son denominadas como tensadores de telar. También en el registro arqueológico podemos encontrar desde talleres completos como el de enriado de lino de Col del Moro de Gandesa, entre el 250 y el 200 a.C. Consiste en una estructura de carácter supradoméstico que indica una especialización y tecnificación vinculadas al aumento de las necesidades productivas, donde se documentaron 107 pesos de telar y un cálatos con una representación esquemática de un telar vertical. A pesar de ello, elementos utilizados como usos, ruecas o la mayoría de componentes de diversos telares eran de materia orgánica, razón por la que solo pueden documentarse indirectamente a través de los escasos componentes no orgánicos, fusayolas, pesas de telar, plaquitas y tensadores de trama. En cuanto a la evidencia en yacimientos, encontramos la necrópolis del Cigarralejo en Mula, Murcia. En base a los monumentos funerarios y asociaciones de materiales, existía una aristocracia de équites y una sociedad fuertemente jerarquizada y clasista entre los siglos V y IV a.C. En el examen de las tumbas que contienen elementos vinculados a la actividad textil, un 40% de ellas, encontramos fusayola, el elemento más común, pondera, tensadores de hueso y telares de placa. Y en la necrópolis del Cabezo de Lucero en Alicante, sus enterramientos permiten fecharlo entre inicios del siglo V y finales del IV a.C. Entre sus 92 enterramientos excavados, los elementos relacionados con el textil se reducen a fusayola, documentada en 19 enterramientos. En una comparación entre ambas necrópolis, vemos que hay un mayor porcentaje de tumbas con armas en los ajuares de Cabezo de Lucero y que la presencia de objetos textiles es mayor en el Cigarralejo. Por último, la fuente iconográfica la encontramos en esculturas y relieves, donde podemos ver el tipo de ropa que llevaban. ¿Los íberos tenían cadena operativa para el tejido? ¿Cómo hacían el tejido? Esto es lo que vamos a ver a continuación. Acompañadme en este proceso. Lo primero que tenemos que saber que el tejido o la pieza en sí podría tener diferentes orígenes. Principalmente tendría un origen animal, proveniendo de la cabra o de la oveja. También es verdad que se ha documentado que dependiendo de la economía podrían haber otros animales implicados en este proceso. También el otro origen sería un origen vegetal, destacando sobre todo el lino y el esparto. En esta segunda fase, lo que consiste es en transformar la materia prima que hemos obtenido. Por ejemplo, en el lino, las fibras de tallo se machacan para ordenarlas y ponerlas una al lado de la otra, de manera ordenada, construyendo la hebra del hilado. En cambio, la lana se escarmela para poderla unirla al huso o fusayola, creando poco a poco el ovillo de hilo. Así pues, una vez las fibras estaban preparadas
Mediante el uso y la fusayola se hacía el hilado, aplicando la torsión de las mismas. Asimismo, a veces al final de este proceso se usaban combinadores de hilo. En esta siguiente fase tenemos 3 tipos de telares que se servían para crear las piezas de tejidos. El primero que tenemos es el telar de placas. El siguiente es el telar de rejillas. Y finalmente el que tenemos a continuación es el telar vertical, que es el más utilizado, el cual consistía en dar tensión a los hilos mediante pesas de telar. Este es el más famoso de todos y el que se utilizó más y el que deja registro arqueológico. Una vez hemos visto estos 3 telares, se terminaría la cadena operativa básica. Esta finalizaría según el tipo de tejido, que haría variar las condiciones específicas para cada tipo de pieza. Así pues, tenemos que añadir, porque se ha documentado arqueológicamente, un proceso que podría ser opcional, que es el de tintorería o adobería. Esta fase adicional se caracteriza porque estaría antes de la fase del hilado y que las piezas se encontrarían previamente tratadas, ya que éstas se ha supuesto por el registro arqueológico que estarían secas o saladas. Asimismo, este proceso se divide en 3, el que sería el remojo, la pelada y el alumar. Y ahora veremos cómo era su vestimenta gracias a las fuentes iconográficas. Las fuentes iconográficas nos aportan información abundante y muy detallada de las representaciones que los artesanos ibéricos reflejaron tanto en piedra como en bronce, en arcilla y en pintura vascular. El estudio general de estas representaciones nos aporta una amplia y rica información de la vestimenta de la sociedad ibérica, porque registra el uso y la función real que tuvieron estos textiles dentro de la comunidad, la contextualiza en un territorio y los marca en un momento cronológico, siendo en parte también contraste y ampliación de las fuentes documentales. Para el estudio de la vestimenta de los íberos, por tanto, es necesario estudiar tanto los elementos textiles que lo conforman como los complementos. Esto incluye el tratamiento del cabello, sus adornos y las joyas. Todo ello debe apoyarse en la interpretación arqueológica del desarrollo de la cultura, para poder asociar los cambios observados de los estilos y las composiciones a las 3 fases culturales que presentan los pueblos ibéricos durante los siglos VI y II a.C. Bueno, la primera fase correspondería desde los siglos VI hasta el V. En ella podemos observar 3 modelos diferentes de vestimenta. La primera se caracteriza por ser túnicas talares, es decir, que llegan a los talones. Son lisas, con escote en pico y con manga corta. Estas túnicas se complementan con un cinturón ancho, de mayor tamaño en los hombres que en las mujeres, y estas además usaban cofias de perfil redondeado en las que se ocultaba el cabello. Un segundo grupo repite las mismas túnicas largas, lisas con cinturón para los hombres, pero en las mujeres se destaca otra túnica interior plisada, que asoma por debajo de la lisa. El rasgo diferenciador de esta vestimenta, tanto en las masculinas como en las femeninas, son los cordones. Estos rodean el torso y se sujetan con tirantes a los hombros. La diferencia entre el hombre y la mujer es el tipo de peinado. Para las mujeres, complicados postizos de trenzas, y en los hombres, largos mechones de cabello o un posible bonete, que es interpretado como una tonsura. Este modelo además presenta también una variante corta. El tercer grupo se caracteriza por un manto oblicuo, que va sujeto al hombro, y encima de alguno de ellos se colocaba un largo manto. El cabello en las representaciones de este grupo suelen estar recogidos, tapados y adornados con una diadema o cofia redondeada para las mujeres. La segunda fase abarcaría desde los siglos V hasta el siglo III. Las vestimentas que conforman esta fase reflejan una distinción más específica entre los atuendos femeninos y los masculinos, pero todos parten de los 3 modelos anteriores. Con las representaciones femeninas se pueden determinar 3 atuendos diferentes, según la manera de combinar las piezas del vestido y los complementos de adorno de cabeza y de cuerpo. De esta manera tendríamos un primer atuendo que está compuesto por varias túnicas, la básica con escote circular, cerrado con una fíbula, un manto pequeño al hombro y un gran manto cerrado que se sujeta a la altura de la cintura, con botones o broches. Las figuras vestidas con estas ropas presentan grandes accesorios que complementan el atuendo. Un segundo modelo se caracteriza por tener un carácter conservador y de tradición anterior. Estos presentan diferentes tocados, entre ellos están tiaras bajas redondeadas, cofias ajustadas a la cabeza o diademas de triple banda.
Y por último, el tercer grupo presenta un manto pequeño sujeto al hombro izquierdo. Se combina con un velo colocado sobre una alta tiara o mitra. Otro cambio que se detecta en este modelo es la presencia de collares de tipo turqués y la ausencia de collares con colgantes, grandes discos o arracadas. Y en cuanto a las vestimentas masculinas, las diferencias que presentan en cuanto a los modelos anteriores son definidas por la ausencia o la presencia de las armas cuyas formas y estilos pueden ser los indicadores de las diferencias. En conjunto se podría definir dos grupos de atuendo. En el primer atuendo se usan las túnicas largas o cortas con escote de pico. Tienen las mangas cortas y un gran cinturón. Además presentan un manto sujeto al hombro derecho, con pliegues centrales y tirantes cruzados en el torso y la espalda. Pueden aparecer figuras con armas o sin armas. El otro conjunto agrupa las diferentes túnicas cortas y mallas con calzón de vuelo, las cuales se reproducen en las pinturas vasculares. En esta vestimenta los elementos diferenciadores son los cinturones, los torques, los tirantes y la panoplia. En la tercera y última fase de la cultura ibérica no se reflejan variantes ni atuendos con entidad clara, en una confusa convivencia de estilos anteriores y elementos adaptados de la vestimenta romana. Ahora vamos a pasar a hablar de la influencia fenicia en el textil ibero. ¿Se podría decir que los fenicios eran influencers de la moda íbera? Por supuesto. Esto se puede observar tanto en la tecnología textil como en el diseño de los tejidos íberos. Que los fenicios fuesen influencers en la moda íbera no impide pensar que la tradición textil local fuera mucho anterior a la presencia fenicia. Un ejemplo del uso de la tecnología textil lo podemos observar en el siguiente fragmento de cerámica. Este fragmento se encontró en Valencia, donde aparece una escena femenina con un telar vertical y la presencia de pesas de telar, representando el hilado y el tejido. Escena que nos permite pensar que ocurriría algo similar en las tierras de la Alta y Baja Andalucía. A pesar de no tener restos textiles, sabemos que los tejidos suelen presentar una decoración. Algunos autores se basan en las decoraciones de las distintas cerámicas que nos aportaron los fenicios en la península ibérica, ya que resulta fácil considerar que algunos de estos motivos se plasmaran como decoración en los tejidos. Esto podríamos apreciarlo en las flores de loto en el vaso de Carmo, datado en el siglo VI a.C., o también lo podemos observar 2 siglos más tarde en el vaso con decoración geométrica hallado en la tumba donde apareció la famosa escultura sedente conocida como Dama de Baza. De este vaso resalta el uso del color azul, que posiblemente evidencie que se trata de una emulación de un tejido cubriendo el vaso. Entonces, si tan importante era el tejido como hemos visto hasta ahora, ¿había espacios productivos más allá del ámbito doméstico? ¿Había comercio con estos tejidos? Esto, lamentablemente, no lo sabemos, ni tenemos nada para probarlo. Sin embargo, sabemos por 2 yacimientos en concreto que seguramente habría una producción más allá del ámbito doméstico. Por tanto, tendríamos un comercio más allá del ámbito local o de mantenimiento. Estos yacimientos serían San Miquel d'Olèrdola, situado en el Garraf. El otro sería Alcoi del Moro, situado en Gandesa. El primero de todos se ha documentado en la tintorería que ya hemos hablado anteriormente, el cual, por sus dimensiones y por su producción, hace suponer que habría una producción más allá del ámbito local. Además, se han documentado enterramientos de nonatos y de animales. Asimismo, también en el Coll del Moro, se ha documentado piletas con restos de lino, lo que hace suponer que también habría una producción más allá del ámbito doméstico. Y finalmente, ya sí, en Andalucía, se han documentado ya desde la época del bronce, en el yacimiento del Argar, concentraciones de pesas de telar, y en periodo ibérico, en Puente Tablas, lo mismo. Además, en el ámbito ibérico en general, se han documentado diferentes pesas de telar, con diferentes tamaños, con diferentes marcas, lo que hace suponer una especialización y unas técnicas
que estarían destinadas más allá del uso común o de mantenimiento. Por tanto, nosotros suponemos y hipotetizamos que el comercio del tejido era muy importante por esta sociedad. Además, tenemos los autores clásicos, sean contemporáneos del periodo ibérico o posteriores, que nos destacan constantemente la importancia y el valor del tejido ibérico. Para no comentar los mismos que ya han salido, tenemos por ejemplo Columela, que nos dice que hay gama variada cromática de colores cabrizas por el río Betis, o bien marcial, su color natural hace que se trabajen sin tintar. O bien, otra vez Columela, Córdoba fue el mejor mercado de lanas. A continuación, en este punto hablaremos sobre los principales problemas que se encuentran en la investigación de este tema. En el tema que abordamos, debemos mencionar los sesgos y los problemas de la investigación, pues en la sociedad ibérica, la producción textil y sus elementos han estado exclusivamente vinculados a la mujer y al ámbito doméstico. A través de los datos aportados por otros estudios, se han podido identificar identidades y aspectos religiosos y sociales, de modo que la transferencia del conocimiento de la producción textil y su uso hacia otras esferas nos haría deshacernos de las preconcepciones tradicionales que han sesgado la actividad. Son diversos los ejemplos donde podemos encontrar tales carencias en la investigación, siendo especialmente destacables los yacimientos íberos del Cigarralejo, el Cabezo de Lucero o el Cerro de la Plaza de Armas en Jaén. En estos lugares, los elementos ligados al textil han tenido un carácter únicamente femenino y se han visto perjudicados por criterios y prejuicios rígidos en cuanto a clasificaciones de género, además de la restricción a una estricta lectura doméstica. En el caso concreto de la necrópolis del Cigarralejo, entre los 321 enterramientos que allí se encuentran, hay ciertas tumbas que disponen de elementos asociados al ámbito femenino, sobre todo fusayolas, y también al masculino, armas. Otros autores consideran la asociación de ítems textiles en tumbas masculinas con propietarios de taller o comerciantes, o la interpretación de la fusayola hacia otras funciones, como simbólicas. De un modo u otro, hay una clara tendencia a negar la asociación entre ítems textiles y el género masculino. Por otro lado, en el caso de la necrópolis del Cabezo de Lucero, resulta especialmente relevante el hecho de que estas 19 tumbas con fusayolas, 14 de ellas también contienen armas, significando un 73%. Por lo tanto, podemos ver cómo hay una mayor presencia y variabilidad de ítems textiles en el yacimiento del Cigarralejo, a pesar de que en Cabezo de Lucero el porcentaje de ítems textiles junto con armas es mayor. En definitiva, al encontrar tumbas con elementos considerados femeninos junto con masculinos, se demuestra de nuevo que ni la ausencia de armas ni la presencia de fusayolas son indicadores verídicos de género. Y los conceptos claves que hemos sacado es: no solo el tejido se adscribe al ámbito doméstico, no solo se adscribe a la mujer, tiene una gran importancia para la cultura, la moda y el comercio íbero, destacando la producción de lana, lino o esparto. Y ritualmente creemos que tiene una gran importancia, aunque actualmente no se sabe.